contexto político. Es el momento de escuchar al licenciado Luis Fernando Salazar Gurfoc, abogado y analista político. Luis Fernando, te escuchamos. Muy buenos días, Marcela, aquí en cabina, y buenos días al auditorio en general. La aprehensión del exgobernador de Coahuila, Jorge Torres López, el día de ayer, en ejecución de una orden solicitada para efectos de extradición por la Agencia para el Control de Drogas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, o sea, de la DEA, puede ser un indicio de reparación para los coahuilenses. Como es el del conocimiento, el referido personaje fue secretario de Finanzas durante el gobierno de Humberto Moreira Valdés y fue designado por el Congreso local como gobernador sustituto en el momento en que Moreira Humberto se marchó de la gubernatura para ocupar el cargo de dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional en el año 2012, cuando Enrique Peña Nieto fue postulado por dicho partido como candidato a la presidencia de México. Torres López dio la cara como gobernador unos meses, el tiempo apenas suficiente para entregar el gobierno a Rubén Moreira Valdés, hermano de su antecesor, en lo que fue una impresionante transmisión del poder entre hermanos consanguíneos que marcó lo que es sin duda la etapa de la historia más oscura de nuestro estado y que dividió a los coahuilenses en dos campos, las víctimas por una parte y los victimarios con sus cómplices y causahabientes por otra. La megadeuda pública de Coahuila contraída en el primer sexenio de la era Moreira es técnicamente impagable en relación a los recursos de los que pueda disponer el erario estatal, no solo en un futuro próximo, sino incluso remoto, lo que como tal se avisora difícil y plantea de por sí un problema no solo financiero, sino político. Lo anterior con el añadido de que existe la sospecha fundada de que los recursos obtenidos con la megadeuda fueron desviados para impulsar la carrera de Peña Nieto a la presidencia de la República, dando inicio a una era en la que los gobernadores priistas dispusieron del dinero público para sostener el gasto político electoral como nunca antes, lo que en función de que esto ha sido una práctica no solo ancestral, sino histórica, es un acabose. Pero la megadeuda solo es la punta del iceberg, porque los agravios inferidos por los Moreira a los coahuilenses han sido tan graves y de tantos alcances en cuanto a su variedad y generalización, que se puede afirmar que las personas o colectivos que no hayan sido ultrajados por el gobierno local en los últimos 13 años constituyen casos de excepción. Así lo atestiguan la asociación estructural del Moreirato con el crimen organizado y sus lamentables consecuencias: la desaparición forzada de personas, las ejecuciones, los secuestros, el tráfico de drogas, las instituciones tomadas por asalto, las cárceles convertidas en centros de exterminio, las calles vacías, los cementerios clandestinos, los pueblos arrasados, etcétera. Lo más grave de lo referido con antelación lo constituye la impunidad reinante, gracias a la complicidad de las autoridades federales que en tiempos de Peña Nieto fueron omisas siquiera de abrir una carpeta de investigación en contra de los autores intelectuales que desde la más alta cúpula del gobierno estatal perpetraron los crímenes. Las únicas investigaciones abiertas fueron integradas en otros países, como es el caso de los Estados Unidos y España, en donde los delitos iniciados en México tuvieron efectos más allá de nuestras fronteras, en términos de crimen organizado, en materias de tráfico de drogas y lavado de dinero. En otras palabras, estos países se alarmaron por la forma de proceder de este grupo delincuencial que rebasó nuestras fronteras, y no los han perseguido o no les están integrando averiguaciones porque quieran que nos devuelvan a nosotros como coahuilenses el dinero que se robaron, sino precisamente para evitar que los delitos que comenzaron a cometerse aquí no tengan una repercusión irremediable en otros países. La aprehensión de Torres López no es para lanzar las campanas al vuelo. Nada asegura que la aprehensión conduzca a una justa reparación del daño por sí misma,
por virtud de que el deterioro es la parte más flaca el detenido es la parte más flaca de una cuerda que revienta por lo más delgado, y por otra parte, falta que el aprehendido pueda ser retenido por un sistema de justicia internacional que en el caso de la aprehensión de Humberto Moreira en España hace 2 años, pues definitivamente no dio el ancho. Más allá de lo que hagan otros países respecto a lo que se ha dado en llamar caso Coahuila, la detención del exgobernador Jorge Torres López interpela a los niveles federal y estatal del gobierno de México y en Coahuila, y ellos deberán de actuar al respecto porque al fin y al cabo, más vale tarde que nunca, Marcela. Sí, pero fíjate que yo encuentro que el desánimo, en lugar de ser una noticia que nos acercara a la justicia, y nada más, sin tanto aspaviento, el desánimo sobre este tipo de procedimientos es mucho, porque hay quienes ven en esta situación con Jorge Torres López específicamente como pues un golpe mediático que luego va a quedar en nada. Yo sé que nos estamos adelantando, pero finalmente de ese tamaño es la decepción que ha provocado los casos que se han llevado en el país, y cuando han sido detenidos en el extranjero algunos protagonistas de historias de corrupción, pues resulta que los sueltan y no pasa nada. Bueno, sí, te doy toda la razón. Nomás que yo en lugar de llamar desánimo, llamaría escepticismo, porque realmente las experiencias que hemos vivido pues nos hacen ser escépticos ante lo que podamos esperar de una detención de esta naturaleza. Incluso debo decirlo, para los Estados Unidos es más importante el Torres López como un factor de información, como una fuente de información que los pueda llevar a las autoridades americanas a, no sé, armar una especie de rompecabezas para poder calcular los efectos que haya tenido, que pueda tener incluso en el futuro la actividad delincuencial de este lado de la frontera. Y en ese sentido, pues es probable que ellos se conformen con un tema de inteligencia, que armen sus cosas, resuelvan sus problemas internos allá, y que a cambio de información, pues este hombre lo conviertan en testigo protegido o X cosa. Por eso yo insisto en que no lo detuvieron los americanos porque nos quieran hacer el favor o nos quieran hacer el trabajo a los mexicanos, sino que lo hacen pues con ese propósito definido que menciono, y más en un tipo de justicia como es la norteamericana, en la que al mezclarse con la información y los sistemas de inteligencia, pues se suelen dar ese tipo de arreglos que menciono. Por eso yo cierro mi colaboración insistiendo en que eso es una cosa totalmente aparte, pero la detención de Jorge Torres López, pero debe servirnos como una interpelación a los gobiernos federal y estatal actuales en nuestro país para que abran su propia investigación y actúen al respecto, porque en definitiva eso es lo que en un momento dado puede implicar para los coahuilenses una reparación del daño en lo posible. No sé en qué tanto se pueda lograr, obviamente hay temas como la desaparición forzada, los homicidios, pues que ya no tendrán remedio, pero sí debemos hacer algo para que lograr una reparación de los daños y que esto no vuelva a ocurrir. Luego que se conoció esta situación de la detención de Jorge Juan Torres López en Puerto Vallarta, Jalisco, el gobierno del estado de Coahuila señaló lo siguiente: ni las autoridades del gobierno del estado de Coahuila ni la Fiscalía General del Estado recibieron ninguna solicitud de colaboración para detener o conocer la ubicación de Torres López. Autoridades del estado están abiertas y en disposición de atender cualquier solicitud de colaboración de autoridades de otros órdenes de gobierno, y que el gobierno del estado se manifiesta como siempre en favor del estricto cumplimiento de la ley. ¿Algún comentario respecto a esta postura del gobierno? Bueno, pues es la postura de un cómplice que entrega a otro y luego le dice yo no fui, ¿verdad? Yo no te puse en suerte para que te detuvieran.
pero pues es evidente que si fue el caso, como dice ese comunicado cínico del gobierno de Coahuila, y no tuvo nada que ver el actual gobierno de Coahuila con la detención de Torres López, pues es una vergüenza, porque es decir, porque qué confianza le puede merecer a nadie, incluyendo a la DEA, el gobierno de Coahuila en una situación tan delicada como esta. Pero también existe la contrapartida, porque de alguna manera están ofreciendo una explicación no pedida. Es casi como si le estuviera diciéndole un cómplice al otro, oye, yo no te delaté, sino que pues ellos allá, quién sabe cómo averiguaron dónde estabas tú y fueron por ti. De cualquier modo, da vergüenza esa declaración, como quiera que se quiera interpretar. Bien, pues te agradecemos muchísimo, como siempre, tu colaboración, estar con nosotros en Contextos. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Muchas gracias, Marcela. Gracias.